¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Celebramos los 80 años de Superman con este DC Comics Deluxe. Ya lo pueden encontrar, está en todas partes. ¿Cómo te vas, César? Pues muy bien, estoy aquí muy contento para poder hablar del Hombre de Acero, el primer superhéroe de la historia. Y qué mejor que combinar cómics con videojuegos, ¿no? Tommy, ¿cómo te va? Pues emocionado de que, como dice César, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de videojuegos, de algunos que fueron malos y otros que fueron buenos. No son muchos los videojuegos que existen de Superman, pero vamos a destacar algunos. Todo se inició en 1978 con el Atari 2600, la primera entrega de Superman en un videojuego. Así es, ¿no? El legendario Atari nos da el primer videojuego de Superman, el primer personaje que es un superhéroe dentro de los cómics, también es el primer personaje en tener su gran película dentro de estas adaptaciones cinematográficas. Y bueno, qué mejor manera de celebrarlo también que con el primer videojuego del Hombre de Acero, que sale el mismo año que esta película de Christopher Reeve, y que bueno, es un juego muy sencillo, ustedes lo pueden ver ahorita en el gameplay que tenemos, pero que no deja de ser pues un hito dentro de la historia, tanto de cómics como de personajes de superhéroes, como de videojuegos, ¿no? Yo creo que es de este fan de Atari de llevar personajes importantes a su consola, pues bueno, lo lograron con Superman, y pues interesante el juego, ¿no? Sí, la verdad lo que a mí me gusta muchísimo es la portada, refleja literalmente lo que es los cómics o lo que eran en aquel momento muy vintage, y que es un gameplay muy básico, pero que en su momento habrá sido wow, ¿no? Como lo que jugamos ahora. Claro, tenía como varias misiones y las puedes ir haciendo como en distintos órdenes, entonces estaba bien, ibas avanzando, ibas retrocediendo, entonces pues valía la pena. Sí, ¿no? Y además, pues bueno, tenía los personajes más importantes del Hombre de Acero, estaba Lois Lane, estaba Lex Luthor y obviamente Superman transformándose de Clark Kent al Hombre de Acero para pues ir avanzando dentro del juego, ¿no? Pues ¿qué les parece si nos vamos ya un poquito más adelante a la época del Super Nintendo con también un juego que fue emblema, The Death of Superman, un juego que salió en 1994 para el Super Nintendo, publicado por Sunsoft y por Blizzard, y que era un beat 'em up donde pues básicamente en un juego de plataformas tenías que ir golpeando lo que se te pusiera enfrente. Así es, algo que vimos mucho en la década de los 90, estos juegos donde tú vas caminando derechito, ¿no? Tú eres el Hombre de Acero. La peculiaridad de este es que, bueno, resalta dos de los momentos más icónicos del personaje dentro de la década de los 90, que es evidentemente la muerte. Todos vimos cuando murió Superman, todos sabemos dónde estábamos cuando murió el Hombre de Acero, y en este también se incluye el regreso, ¿no? Que es esta parte del reino de los Supermanes, que igualmente es muy icónica, para mi gusto es mucho mejor todavía que la muerte de Superman, y obviamente uno de los villanos principales dentro del juego es Doomsday, ¿no? Que es villano icónico, que lo vamos a ver más adelante en varias adaptaciones de los juegos que vamos a platicar, y que en ese momento pues bueno, él fue el personaje que llegó a matar a Superman en ese icónico cómic escrito por Dan Jurgens, y que bueno, publicamos nosotros el año pasado. Digo, lo que es de destacar son los cinemas que se presentan, de hecho ya ahorita los podemos ver, y que fueron parte de esa gran época dorada del Super Nintendo. ¿Qué les puedo decir? Vimos varios juegos, tal vez en mi caso no lo llegué a jugar, pero sé que existen. Sabemos que no han sido muchos, o sea, siempre ha sido como... Los juegos de Superman han sido un dolor, vaya, no han sido tan buenos como le ha ido en la radio, en el cine, en las series, en las películas. Pero pues bueno, ahorita estamos viendo algunas imágenes de este juego. Creo que es un punto importante, ¿no? Superman, a diferencia de Batman, no ha tenido tantas adaptaciones. Como tú bien lo mencionas, ¿no? Es raro, pero sí no han sido las mejores. Recordamos con mucho cariño la de la Atari 2600 porque es la primera. Pero pues tampoco es como que haya sido un gran hito, ¿no? Y aquí en este caso creo que le va todavía mejor. Tenía mucho este hype alrededor de la muerte de Superman, que fue todo un fenómeno. Sin embargo, creo que sí, en general, no le ha ido también al Hombre de Acero en videojuegos, ¿no? Lo vamos a ver en los dos siguientes, que ay, pobrecito Superman. Pero bueno, es algo que todos los personajes se han tenido que adaptar, ¿no? Inclusive los propios personajes que nacieron en videojuegos pues han tenido que crecer frente a las adversidades, y aquí pues todos esperamos que algo de Superman le vaya muy bien porque es un personaje muy icónico. Entonces bueno, pues, entre más vamos avanzando mejor le va yendo al Hombre de Acero, y pues de algún modo pues no le fue tan bien. Sí, es un hecho que cuando es protagonista en su videojuego a lo mejor no tiene tanto aplauso, pero por ejemplo pasando a Justice League Task Force, que también fue un título que salió en Super Nintendo, donde se agregan los personajes de la Liga de la Justicia como Wonder Woman, Batman, pues ya es un todo.
en un juego de peleas que también publicó en aquel entonces, en 1995, Sunsoft y Blizzard, que hacían mancuerna, y era un juego de peleas que, recordemos, ¿no?, lo que era Street Fighter, Mortal Kombat. DC dijo, pues yo también quiero mi juego de peleas, y le entramos con estos personajes. Sí, no, y además, bueno, también ahí la competencia tenía algunas cosas de peleas. Aquí Superman se une junto con la Liga de la Justicia a los guamazos y le va bien, ¿no? O sea, yo creo que inclusive dentro de las historias del cómic, cuando Superman brilla un poquito más es cuando está acompañado de Batman, de Wonder Woman, de la Liga de la Justicia como tal, y aquí no es decepción, ¿no? Un juego relativamente sencillo, pero que cumple muy bien con este escenario de llevarte a pelear contra los héroes y villanos de DC Comics, ¿no? Que yo creo que es algo que de los fanáticos de los cómics buscamos mucho dentro de los videojuegos, ¿no? Hay muchos juegos inspirados en cómics que están, que son escenarios de pelea, ¿no? Y eso es bastante divertido, y aquí el hecho de Superman, pues bueno, resalta todavía más porque puedes aplicar esa fuerza bruta del personaje contra muchos de los villanos icónicos y sus compañeros de la Liga de la Justicia. Sí, digo, ya mencionaban algunos personajes, falta Aquaman, también estaba Flash. Prácticamente lo que tiene es las licencias, ¿no?, de DC, en este caso con de Superman, que si lo tratamos de comparar un poco con los juegos más recientes de peleas, igual y nos decepcionamos un poco, pero para su momento yo creo que fue una buena jugada. Sí, y eso que comentas de los escenarios, bueno, tenemos Metrópolis, Gotham City, Atlantis, entonces Atlántida, son muchas de las cosas que podemos encontrar en este título, y que dio paso a una generación nueva de consolas. En el caso de Nintendo, digo, como dejar fuera a Superman 64, un juego que realmente ha dado muchísimo que hablar y del cual vamos a ver las imágenes. Es un título que no sabemos en qué momento perdió el sentido, porque no hay una temática en específico, los gráficos, el gameplay. Creo que, de hecho, ver a Superman con el calzón negro, pues no tiene nada que ver. Sí, es muy raro, pues bueno, todos los que somos gamers creo que, si bien no estamos todos en el mismo canal, pero bueno, Ocarina of Time es uno de los juegos más importantes dentro de la industria, ¿no? Probablemente para muchos es el mejor. Y la misma consola tiene uno de los juegos que también para muchos es uno de los peores, ¿no? Y es de Superman. Mucha mala suerte para el Hombre de Acero ahí, cuando en la década de los 90 tenía la caricatura que fue muy emblemática, todos la vimos, la disfrutamos, quizás no tan violenta como la de Batman, pero igualmente resaltando personajes como Lex Luthor, como Luisa Lane, como el Día del Planeta, el propio Doomsday, Darkseid. Y llega este juego y es algo que no te esperas, ¿no? Es muy malo, no sabes para dónde vas. Este asunto de los circulitos y estar pasando cada vez más por dentro de ellos es como de, ok, ya lo hice las últimas 44 veces porque tiene que seguir en este sentido, ¿no? Es un juego que no le encuentras la forma de salvarlo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el de Atari, que bueno, primero, el juego que hablábamos de peleas, pues quizás no era Mortal Kombat ni Street Fighter, pero era un buen juego de peleas de los personajes de DC. Aquí no hay cómo salvar a Superman, ¿no? Sí, yo creo que es una mancha para Titus en aquel entonces, y que, digo, tenía muchos bugs, tenía muchos errores de programación, pero que a final de cuentas se sigue hablando de él. Si uno busca un conteo de videojuegos de Superman, seguramente estará ahí, ya sea por mención como lo peor, pero ahí va a estar. Yo recuerdo mucho que también puede ser considerado como un juego injugable en el aspecto de que era muy complicado. Ya mencionabas en lo que iba volando, iba avanzando en los circuitos, era como una odisea si lograbas hacerlo todo bien. Mencionabas muchos bugs. Siento que siguen habiendo problemas ahí para la cuestión de desarrollo de juegos de Hombre de Acero. Este título se veía gráficamente tal vez peor incluso de juegos de generaciones pasadas, entonces realmente como que se amontonaron muchos problemas en este juego, donde se supone que el villano era Lex Luthor, ¿no? Entonces... Sí. Digo, creo que lo mejor que tenía ese juego era su caja, su presentación, y hasta ahí quedó. Bueno, también DC ha tenido bastante presencia en diferentes franquicias, ¿no? Como Lego, tal es el caso ahora del título que vamos a platicar, y del cual bien podría ser como para la audiencia infantil, es Scribblenauts Unmasked a DC Adventure, que es un juego que también nos presenta la opción de disfrutar a los personajes de DC y de selección de Superman, de Batman y algunas cuantas misiones con estos personajes. Creo que también es importante destacar este tipo de desarrollos que se separan un poquito de lo que es la idea original de la franquicia.
Este juego, si no me equivoco, es de 2013, venía junto con el 2013. Wii U, es un título de lanzamiento, también si no me equivoco. Y pues bueno, DC en ese momento vivía un momento muy importante. En 2013 salió Man of Steel, la película de Zack Snyder. Entonces yo creo que ahí inclusive Nintendo dijo, pues si esta propiedad va a venir acompañada con DC Comics, pues qué mejor, ¿no? Para presentar mi nueva consola. Y la verdad es que es un juego muy divertido, ¿no? Este asunto de escribir cierta palabra y que te aparezca dentro del escenario lo hace bastante ya como sea funcional en la etapa de 10, y ahora con los personajes de DC, pues la sorpresa es todavía mayor, ¿no? Yo creo que de estos títulos infantiles en donde DC ha compartido la licencia, es uno de los mejores, sin descartar obviamente lo que se ha hecho en Lego, que bueno, ahí la verdad es que ya tuvo más cosa que ver Warner y obviamente lo impulsó muchísimo, pero la parte de Scribblenauts yo creo que es un proyecto interesante, ¿no? Sí, digo, yo no lo siento forzado, al contrario, o sea, los escenarios, los personajes, la cantidad de selección de personajes que hay, las palabras, los adjetivos, todo lo que puedes generar en este título, se ve que es un trabajo que llevó su desarrollo, su tiempo y que está muy bien planteado para este tipo de audiencia, que es un título diferente en cuanto al género y que ofrece esta alternativa. Pues referente al género, si no me equivoco, es como un juego de rompecabezas, ¿no? Sí, es un vas puzzle. desarrollándolo, y creo que este título en específico, el director había mencionado que podías tener hasta 2000 personajes del universo de DC, entonces también era una cantidad brutal, ¿no? De lo que se puede hacer en un juego donde a veces decimos, no, Sí, es para niños. no, la cantidad de objetos, de palabras, Claro. eso nos va a dar un juego con horas Y horas de diversión. de Y además, por diversión. ejemplo, DC Comics apoyó mucho el lanzamiento del título con portadas variantes, así donde los personajes del estilo Scribblenauts aparecían. Entonces, como que había mucha fuerza que darle a este juego, ¿no? Yo creo que llegó en un buen momento. Digo, lamentablemente a Wii U tampoco le fue muy bien, pero fue un buen experimento que se extraña ver este tipo de cosas con los personajes de DC en otros videojuegos que no sean solamente Injustice o Lego, ¿no? Los crossovers, ¿no? Así es. Pues mira, ahí tenemos la edición de La muerte de Superman, una edición que también ya es un clásico y el cual está disponible. Y tenemos Injustice, un videojuego que dio pie a una publicación, en este caso también esta edición de cómic de pasta dura. Y bueno, Injustice creo que podríamos cerrar con este título como de lo más reciente que hemos tenido con apariciones de Superman. Sí, en 2013 igual DC se volcó con todos los videojuegos. Fue no solamente crear una historia acompañándola con un cómic, como ocurre como por ejemplo en la serie Arkham, sino que a partir de este Injustice se creó todo un nuevo universo dentro de DC, ¿no? Es una tierra más dentro de estas 52 que existen, y le fue muy bien, ¿no? Además traía conceptos muy interesantes de parte de cosas como Superman Red Son, donde Superman se vuelve completamente un dictador, se vuelve enemigo de Batman, y había cosas como mundos alternos, viajes en el tiempo. Flash tenía mucho que ver. Sin embargo, el personaje principal, además de Batman, porque bueno, obviamente es DC Comics, pues es Superman, ¿no? Superman es el malo de esta historia, es el personaje que mata al Joker después de que el Joker le hace asesinar a Lois Lane con su hijo nonato. Superman se vuelve aliado de Wonder Woman y de muchos villanos para detener a estos héroes que buscan frenar la dictadura del Hombre de Acero. Es un juego lleno de momentos icónicos. Creo que de los tiempos más recientes de DC coincidió también con el lanzamiento de los nuevos 52, y de ahí como que se agarraron muchas cosas para el juego ya como tal, en cuanto a trajes extra, escenarios, personajes, situaciones. Yo creo que es uno de esos juegos que han dado más para el mundo de los cómics que incluso dentro de la propia industria, ¿no? Porque como tal ya tenemos Mortal Kombat, Street Fighter, etcétera, pero no teníamos esta tierra dentro de DC Comics, y ahora ya la tenemos y forma parte del legado de la editorial, que se va a quedar, yo creo que para siempre, ¿no? O sea, este es un Superman más de los que ya había. Sí, digo, como destacamos también los errores de antaño de la franquicia, en este caso el acierto de unirse con una serie como Mortal Kombat. Recuerdan que hubo un acercamiento primero de Mortal Kombat contra DC, generó mucha expectativa, resultó, y de repente los desarrolladores que generaron este contenido de Mortal Kombat impresionante dijeron, bueno, pues vamos a hacer también un título para DC, y bueno, con las mecánicas, con el modo de juego, se generó este fenómeno que bien dices y que ya está en su segunda entrega, con muchos personajes que se pueden agregar mediante DLC, y pues toda una comunidad que también ya es parte de los esports. Pues este juego ha crecido muchísimo. La segunda entrega justo salió el año pasado, en el 2017. Varios personajes a este mundo de DC, donde este juego, bien mencionabas, maneja mucho la cuestión competitiva. También Warner ha estado levantando mucho
la onda de eSports, entonces mecánicas muy similares a Mortal Kombat, ya lo mencionábamos también. Es un juego que no pueden dejar pasar, ya las gráficas ya no se comparan en nada a lo que veíamos del Super Nintendo. Pero fuimos evolucionando. Sí. Entonces la verdad es que es un juego que vale la pena. El último, si no me equivoco, está para PlayStation 4, Xbox One y también salió para computadoras, ¿no? Así es, ¿no? Es un juego muy completo y lo más importante de aquí, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es el cómic, ¿no? O sea, la historia terminó dentro del juego, pero siguió, son 5 años ya de publicaciones. Va a continuar con lo que ya se hizo en Injustice 2 y seguramente va a llegar un Injustice 3 en algún momento porque la historia no se cierra. Seguro. Hay un montón de personajes por explorar, ¿no? O sea, ahorita en algún momento seguramente va a pasar lo mismo que en los cómics con un Doomsday Clock, en donde vamos a poder ver quizá personajes de Watchmen, más personajes de Vértigo. Entonces yo creo que es una franquicia que se abrió por completo y que podemos disfrutar en muchos niveles, ¿no? Leyéndola, jugándola, en móviles también hay una versión, en eSports, entonces yo creo que es algo que no creo que ni siquiera DC se esperara que fuera tan grande, ¿no? Yo creo que le dieron la oportunidad a este boom para que junto con NetherRealm desarrollaran el juego y se volvió todo un fenómeno, ¿no? Entonces, qué bien por DC, qué bien por la industria en general, porque también hemos visto ya a personajes de Mortal Kombat dentro de la historia. Mortal Kombat también tuvo en su momento su cómic dentro de DC Comics, que también publicamos aquí en Smash y DC Comics México, que fue parte de este boom, ¿no? De que, ok, se pueden llevar a los personajes de los cómics a los videojuegos y de los videojuegos a los cómics, ¿no? Entonces, yo creo que le salió la jugada perfecta ahí a DC. Y Superman, pues bueno, es la gran estrella de este título y pues, lo pueden encontrar en los cómics. ¿Qué les parece si cerramos con esta idea que nos dejó así en la E3 de un nuevo título de Superman? Que se quedó ahí como meramente rumor, todos lo esperamos, no llegó, pero al parecer hay noticias de que sí se está desarrollando y de que va a llegar en su debido tiempo. Así es, son Rocksteady los que desarrollaron la trilogía Arkham, la trilogía principal. O sea que va por buen camino. Así que sí, definitivamente van a hacer algo ahí muy bueno. Se habla mucho de que es Superman el personaje principal, ¿no? Porque hay algunas pistillas ahí de desarrollos anteriores, inclusive en algún momento se hacen menciones a Superman dentro de Arkham Knight. Sin embargo, igual podría ser otro personaje de DC Comics. Digo, está la posibilidad abierta. Pero yo creo que todos esperamos que Superman haga lo que ya hizo Batman dentro de los videojuegos, ¿no? Pues, solo resta esperar. Su trayectoria ya vendría siendo que le haga justicia en la cuestión de los videojuegos. Se habían filtrado algunas cositas antes de E3, justo estábamos Toño y yo esperando ver algo ahí en las conferencias, pero bueno, no, parece ser que no hubo ninguna revelación, pero como dicen es posible que ahí se esté desarrollando algo, pues prácticamente los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales, ya que si en cuanto nos enteremos de algo lo estaremos publicando. Así es, creo que con esto nos despedimos. Sigan por favor las publicaciones, búsquenlas, cómprenlas, y nosotros aquí seguimos esperando noticias de un nuevo juego de Superman y ya estaremos compartiendo con todos ustedes. Así es, hay un montón de historias que nos pueden contar en la industria de los videojuegos. Está Superman Unchained con Jim Lee y Scott Snyder, los cómics clásicos del Hombre de Acero por su celebración del número 1000, los 80 años, Injustice, seguramente va a haber más Injustice, un buen juego de la muerte de Superman, probablemente por ahí se pueda ir la gente de Rocksteady, entonces pues a esperar, ¿no? Venga. Pues nada, chicos, pues muchas gracias. La verdad es que siempre vale la pena hablar de superhéroes tan emblemáticos y ahorita qué mejor que cumpliendo los 80 años. Venga, nos despedimos y nos estamos viendo por acá con el Superman. Bye. Hasta la próxima. Bye.